¿Cómo están jóvenes? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a realizar un tema muy interesante que es la política económica, pero para ello hay que recordar en qué parte de los temas hemos visto esto. Ah, ya me acordé. División de la economía. ¿Se acuerdan de ese tema? Muy interesante y muy complejo también. Bueno, sin perder tanto tiempo, vamos de frente. Como muchas ciencias se dividen en dos o en tres áreas, la economía se divide en dos, lo que es economía positiva y economía normativa. Recuerda que la economía positiva viene del positivismo, aceptar la realidad tal cual se presenta. Si yo te pregunto cuánto es el sueldo mínimo, buscas en internet y me dices, profesor, 930. Si te pregunto cuánto es el IGB, me dices 18%. Si yo te pregunto, oye, ¿es verdad que a mayor demanda los precios se elevan en cualquier mercado? Me vas a decir que sí. Entonces, la economía positiva estudia justamente la realidad tal cual se presenta, los hechos tales cuales son. Y la economía normativa aplica juicios de valor, ¿no? Lo que el gobierno debería hacer, lo que el gobierno no debería hacer. La economía positiva, a su vez, se divide en dos, que es la descriptiva y la teoría económica. Tú sabes que es muy importante. Para tomar decisiones hay que tener datos, ¿no? ¿Qué cantidad de la población ha sido más vulnerable a una pandemia, a una crisis financiera? Para eso tenemos al INEI y el ENAO. La encuesta nacional de hogares nos va a ayudar a recopilar esos datos. Dichos datos los vamos a relacionar en variables, y hay variables micro y hay variables macro. Eso es la teoría económica. Tú sabes que es muy importante tener modelos económicos y que posteriormente lo vamos a aplicar. Profe, ¿dónde lo estaríamos aplicando? Lo que sería la política económica, que es lo que vamos a desarrollar hoy. Entonces, es muy interesante saber que esto se divide en política fiscal y política monetaria. Entonces, retomemos. Con los datos que maneja el país, vamos a aplicar, vamos a diseñar modelos. Y dichos modelos van a ser aplicados posteriormente. Recuerda que la política económica son las decisiones que toman los gobernantes en esos 5 años que dura, ¿ya? Obviamente buscando siempre el fin práctico de la economía, que es mejorar el bienestar de la sociedad. Acuérdate que eso es muy importante. Muy bien. Algo que tal vez puede generar un poco de controversia es, profe, ¿es lo mismo política económica que economía política? Pues te diré que no. Inclusive en la universidad es todo un curso, la economía política, no todas las universidades lo llevan, pero en sí tiene un curso, tiene objeto de estudio, tiene fines, tiene, ¿no?, todo lo que hemos repasado tal vez en la primera clase. Entonces, la economía política estudia cómo desde el gobierno, ojo, mira, desde el gobierno se organiza la producción, la distribución, el intercambio, el consumo, o sea, las etapas del proceso económico en la sociedad, ¿no? Y eso es muy interesante y también un poco complejo. Entonces, no es igual economía política que política económica que economía política, ¿no? Muchas veces, profe, pero al revés nada más, ¿no? No, créeme que no es igual, ¿ya? Muy bien, vamos al punto, tal vez más complicado, que sería desarrollar, ¿sí? Así como lo escuchas. Vamos a desarrollar justamente estas dos herramientas. La primera, política fiscal. Recuerda que la palabra fisco viene de recaudar, ¿no? Recaudar dinero para el Estado. ¿Cuáles son las dos herramientas que utiliza la política económica en nuestro país? La política fiscal, perdón. Los ingresos del Estado. ¿Y cuáles son el fuerte de los ingresos? El impuesto. Habrás escuchado tú el impuesto a la renta o el IGB. Ajá, correcto. Y los gastos fiscales. Son los gastos que se destinan para obras públicas, la construcción de colegios, para los programas sociales y los bonos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno si queremos salir de una crisis? Aplicar la política fiscal expansiva, ¿no? Fomentar el crecimiento económico a través del consumo de las familias. Por eso antes teníamos un presidente que decretaba varios días feriados y eso era el objetivo, era que la gente consuma más. Una de esas medidas de política expansiva, política fiscal expansiva, es reducir los impuestos. Como te dije, el objetivo es que la gente consuma más y esto fomenta el crecimiento. Otra forma es aumentar el gasto público a través de el otorgamiento de bonos,
Acuérdate que cada vez que el gobierno hace una obra pública, necesita trabajadores. Esos trabajadores les pagan y vuelven a consumir. Y así se reactiva la economía. El objetivo de la política fiscal expansiva es reactivar la economía. Hay situaciones donde el gobierno necesita recaudar impuestos. Hay situaciones donde el gobierno dice, oye, pero estamos creciendo muy rápido y estamos recaudando poco, entonces hay que hacer algo. Se explica cuando el crecimiento económico es muy acelerado, lo que puede implicar un ligero incremento de precios también. Entonces, vamos a ser directos acá. Hay que elevar los impuestos para recaudar más. Y así el gobierno va a tener más dinero para el siguiente periodo. O lo que llamaban por ahí austeridad fiscal, reducir el gasto público, muchachos. Pero esta práctica de política fiscal contractiva puede generar un descontento en la población y eso aplica a las encuestas del presidente o de los gobernadores. Por eso que muchos países no aplican esta medida. Lo que también hemos visto durante la pandemia, que el BCR aplicó una política monetaria, ¿no? Pero ¿qué política monetaria? ¿Habrá dos? Ajá, correcto. Las herramientas del BCR es la tasa de interés de referencia y la tasa de encaje legal. Bueno, si ustedes quieren, más adelante explico a detalle cada una de ellas, pero por mientras vamos a hacer una pequeña aclaración. Una de las formas de generar el crecimiento económico es facilitando los préstamos a muchas familias. ¿Y cómo se facilita eso de los préstamos o cobrar una menor tasa de interés? Pues aplicando lo siguiente. La tasa de interés de referencia, jóvenes, es, por ejemplo, si el BCR dice que la tasa de interés es de 15%, entonces los bancos cobran 20%, ¿no? Y tenemos una diferencia. Cuando el BCR baja la tasa de interés, los bancos también bajan su tasa, cobran menos por los préstamos. Al cobrar menos, las personas piden más dinero prestado, hay mayor inversión y genera mayor crecimiento. Estas medidas también la aplicó el BCR durante la pandemia, al igual que reducción de la tasa de encaje legal. El BCR también obliga a los bancos a retener un porcentaje de lo que otras personas ahorran. Si el BCR baja esa tasa de encaje, los bancos van a prestar más dinero a más personas. Y así hay mayor inversión y así genera un crecimiento económico. Esto también es una práctica muy importante para nuestro país, sobre todo en una crisis. Ahora, lo contrario sería para controlar la inflación. Dado que hay mucho dinero circulando, el BCR tiene que hacer algo. Aplica política monetaria contractiva o restrictiva, que sería elevar la tasa de interés de referencia. ¿Para qué? Para que los créditos se encarezcan y los bancos presten menos dinero y así exista menos dinero circulando. Igual pasa con la tasa de encaje legal. Al elevar la tasa de encaje legal, los bancos prestan dinero y va a haber menos dinero circulando. Y eso también combate la inflación, muchachos, ¿ya? Dichas medidas son muy importantes. Esta sí también se aplica en situaciones de incremento de precio sostenido y de mediano plazo. Muy bien. Por último, vamos a desarrollar algunas adicionales, que es la política cambiaria. Ya, la política cambiaria siempre relaciona el tipo de cambio y obviamente lo maneja el Banco Central de Reserva, muchachos, no se olvide. El Banco Central regula que el dólar no varíe tanto. Imagínate que pase de 3.60 a un sol 60 o de 3.60 a 5.60. Entonces el BCR tiene que intervenir. La política cambiaria justamente son las medidas que aplica el gobierno a través del Banco Central para regular el tipo de cambio. También tenemos la política tributaria, que por obvias razones es manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto implica, tal vez, decirle al presidente, hay que elevar o reducir los impuestos, exonerar los impuestos, o crear un impuesto nuevo, ¿no? Entonces, la política tributaria, muchachos, ¿sí? Acuérdense los tributos, sean estos impuestos, tasas o contribuciones. Y la política comercial hace referencia a las relaciones comerciales que hay entre Perú y el resto del mundo, los tratados de libre comercio, ¿no? Los impuestos de los productos que entran, que son los aranceles. Y acá también participan nuestro amigo Banco Central de Reserva y Ministerio de Economía y Finanzas. Pero sobre todo, ¿no? Tenemos una mayor participación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, muchachos. ¿Sí? Muy bien, chicos. Espero que esto les haya servido de mucho. Y no te olvides compartir este video con tus amigos, ¿no? Con tu enamorado, con tu enamorada que también se está preparando, muchachos. Un saludo y deje sus comentarios acá abajo para
ir respondiendo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, muchachos. No te olvides, compartir, comparte.